Muy bien, alumnos de segundo de secundaria, es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos una clase de Biblia más, en la cual espero que podamos tener más conocimiento sobre la Biblia y afianzar algunas cosas en nuestra vida espiritual. Espero que ustedes estén muy bien y que pase lo que pase y estemos pasando por la situación que estemos pasando, sepan que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida y que está teniendo mucho cuidado en especial de cada uno de nosotros, por nombre propio. Recuerda que Él está atento a ti y que nosotros podemos ir a Él cuando nosotros necesitemos. Hoy día vamos a tener un tema muy bueno que se trata de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y si nosotros estamos dentro de el rango de hijos de Dios. Muy bien, entonces vamos ya con la clase. Espero que sea de su agrado y que ustedes puedan estar meditando cada clase que tenemos, cada versículo que veamos, cada situación que estemos tocando, ustedes la puedan meditar también en su corazón. Recuerden que tenemos tiempo para todo en estos días, así que espero ser de bendición mediante la palabra de Dios, que es el objeto de nuestro estudio, y que ustedes también puedan estar haciendo en su casa oración, lecturas, escuchar música cristiana, porque todo esto ayuda a su corazón, a su crecimiento y a su alma. Vamos entonces con la clase del día de hoy. Como les dije, el tema es los hijos de Dios. Hoy vamos a navegar y zambullirnos en la Biblia para conocer quiénes son los hijos de Dios. ¿Seremos todos hijos de Dios? ¿Lo somos de nacimiento? ¿Acaso aquel que no se bautiza no es hijo de Dios? Bueno, eso también lo vamos a responder en esta clase. Así que si tienes dónde hacer algunos apuntes, sería muy bueno que tomes nota de versículos que te harán pensar y meditar sobre ti mismo. Cuando pensamos en hijos, sin duda tenemos que pensar en requisitos para ser llamados hijos de nuestros padres. En primer lugar, un hijo es aquel que nace de una mujer y que fue concebido por la unión de padre y madre. Otros hijos podrían ser legales o adoptados, es decir, aunque no son hijos de sangre, son firmados o adoptados por alguien que les ama y quiere hacerse cargo de las responsabilidades y deberes del padre. Debo decir además que en cualquiera de los dos casos hay una unión de amor hacia los hijos, tanto si fuese de sangre o si fuese por adopción, porque ahí muchas veces el amor es más grande y mucho más esperado todavía. Muy bien, ahora que ya tenemos claro qué se necesita para ser hijos, vamos a la Biblia a ver si nosotros cumplimos estos requisitos, pero en Dios lógicamente. Antes vamos a ver este versículo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Bueno, también vamos a verlo, porque para ser hijos hay que nacer. Y si tenemos que nacer, va a ser de nuevo. No ir hasta el vientre de nuestra madre nuevamente, ni volvernos unos bebés, pero hay un nacimiento espiritual. La Biblia dice en Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Wow, todo el que cree, ese es el nuevo nacimiento. Creer en Jesús, creer que Cristo, Jesús, vino al mundo y murió por mí. Aquellos son nacidos de Dios. Además dice Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto quiere decir que es un nacimiento espiritual, que somos concebidos espiritualmente, no en nuestro nacimiento carnal, sino desde el momento que ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Ahí tenemos el nuevo nacimiento y somos nacidos de Dios. Pero no solamente vimos que era nacer de alguien,
sino también ser adoptados. Bueno, ¿qué dice la Biblia? En Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que Dios pensó en nosotros aún antes de nuestro nacimiento. Dice la Biblia que Él pensó en nosotros aún antes de la fundación del mundo. Y Él sabía que íbamos a ser adoptados por medio de Jesucristo. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él. Y esto, como vimos antes, tiene que ver también con el amor, porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabes una cosa? El ser humano no podía y no puede cumplir toda la ley. Es muy difícil, porque el que incumple un punto de la ley ha incumplido toda. Entonces, por eso Cristo vino, para que la ley fuese cargada en él y nosotros fuésemos adoptados a la familia de Dios. Estábamos lejos, pero al creer en él tenemos ahora el título de hijos de Dios y tenemos la adopción legal de ser sus hijos. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está nuevamente, a los que creen, a los que le reciben como Señor y Salvador. Además dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Este Abba Padre quiere decir papito lindo, como si fuera nuestro Padre aquí en la tierra. Bueno, hemos recibido un espíritu de adopción para ser hijos de Dios. Qué bonito. Podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que para ser hechos hijos de Dios debemos creer en Él. Y segundo, que una vez que hemos creído, Dios pone de su Santo Espíritu en nosotros y somos llamados hijos de Dios por derecho, por medio de Cristo, tal cual fuésemos adoptados. Pero esta adopción no tiene que ver con legalidad, sino con sangre, la que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces somos hijos legítimos. La Biblia dice en Efesios 2:19, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hemos pasado a ser familia de Dios. Pero también vamos a ver algunas características de los hijos de Dios, porque quizás podamos pensar que todos creemos y que todos somos hijos y que no hay ningún problema. Bueno, dice Efesios 2:19, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y acá cada versículo tienes que preguntarte a ti mismo, ¿eres guiado tú por el Espíritu de Dios? En tu andar, en tus actitudes, en tus decisiones, en tus metas, ¿sientes que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Si es así, que bueno, entonces eres un hijo de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes una cosa? No es que nunca vas a pecar, es que uno no practique el pecado. El pecado no es un andar diario. El pecado no es algo que yo hago adrede y que siempre estoy cayendo en lo mismo. Eso es practicar el pecado. Seguramente que pecamos diariamente porque somos pecadores de nacimiento.
pero no permanecemos en el pecado, sino que tenemos los hijos de Dios que permanecer en el Espíritu, en Él. Pregúntate a ti también, ¿practicas el pecado? ¿Es algo que lo tienes arraigado en tu vida? Bueno, tenemos que pensar muy bien entonces todas estas cosas. Tenemos otro versículo en primera de Juan 2:29 que dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Tú eres un justo o no lo eres? ¿Tus obras son de justicia o son de injusticia? Si son de justicia, entonces sabes que eres nacido de Él. Además, 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabes una cosa? Podemos vencer las tentaciones, podemos vencer las situaciones difíciles, podemos vencer a los malos amigos que hemos visto en otra ocasión, podemos vencer muchas cosas. Esa es una característica de los hijos de Dios, y si no la sabías, ahora lo conoces. Pero si no fuésemos hijos de Dios, ¿de quién seríamos hijos? Aunque parezca duro y prefiero no dar la respuesta yo mismo, bueno, léanlo desde la Biblia y saquen sus conclusiones. Dice en Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. La característica de un hijo de Dios es amar a los demás, es amar a sus hermanos, es amar a su familia, a sus amigos. Como vimos la semana pasada, aquel que da hasta la vida por sus amigos. Primera de Juan 2:29 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes una cosa? Si tú estás con la convicción en tu corazón que sí eres un hijo de Dios, entonces puedes estar seguro que algún día le verás, que algún día estaremos cara a cara con Él. La gran noticia es que podemos tener seguridad de esa salvación, seguridad de ser hijos de Dios y seguridad de que algún día le veremos a Él cara a cara. Solo tenemos que confiar y creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero si hasta ahora no lo has hecho, este es el tiempo. Ha llegado el momento que puedas confiar en Él. Que no solamente confíes en ti, en tu manera de pensar o en lo que quieres, sino que puedas pensar en aquel que murió, resucitó y te puede dar una vida eterna. Pasa tu corazón y todo lo que necesitamos para poder sobrepasar aún estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia. ¿Sabes? Hay diversos títulos que llevamos los hijos de Dios en la Biblia. Somos nombrados como aceptos en el amado. Somos nombrados como escogidos, coherederos con Cristo, justificados, luz en el Señor, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, vasos de barro, santos, amados, consejeros. Todos estos títulos los da Dios a sus hijos. La conclusión es una sola. No todos somos hijos de Dios. Y la pregunta cae de madura. ¿Eres tú un hijo de Dios? Para esto debes reunir las características que hemos visto y sobre todo creer en Jesucristo. La tarea de hoy va a ser redactar en tu cuaderno 3 versículos donde figuren algunos de los títulos de los hijos de Dios que acabamos de ver. Escribe los versículos completos, puedes hacerlo también en Word e imprimirlo, pero si no tienes cómo imprimirlo, en tu cuaderno o en una hoja que ya deben estar archivando y mandarlo al correo de siempre con su nombre y su grado. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, que puedan confiar en el Señor y que puedan hacer obras para su salvación. Que Dios les bendiga.
queridos alumnos. Será hasta la próxima clase.